Vale, vamos a desgranar esto. Imaginemos la siguiente escena por un momento. Alguien acude al médico por un dolor crónico, digamos en la zona baja de la espalda. Entra en la consulta, se sienta y en lugar de recetar analgésicos o pedir una radiografía, el doctor le mira fijamente y le dice que lo que ocurre ahí es que hay un miedo paralizante a quedarse sin dinero. Bueno, fue una locura absoluta. Totalmente. O sea, normalmente, cuando pensamos en el cuerpo humano, exigimos una precisión mecanicista, ¿verdad? Si un hueso se rompe, la placa de rayos X muestra una línea blanca, el médico la señala y el problema está ahí. Es algo puramente físico, binario y hasta cierto punto reconfortante. Claro, es reconfortante porque al cerebro humano le fascina lo tangible. Nos encanta que los problemas se puedan ver, tocar y clasificar en cajas ordenadas y puramente biológicas. Pues hoy vamos a cambiar esos rayos X por una lente completamente distinta, una que desafía toda nuestra lógica moderna. En este análisis a fondo nos sumergimos en las notas de una extensa y, la verdad, fascinante clase impartida por el maestro Fran García. Y fíjate que su premisa central rompe el molde por completo. Ya lo creo. Según este texto, la anatomía humana no es un simple accidente biológico, ni una máquina de carne, es una auténtica arquitectura del alma. Un mapa hiper detallado que revela el estado espiritual, las cargas emocionales ocultas e incluso, por sorprendente que parezca, la situación financiera de una persona. Es un cambio de paradigma radical. El texto se apoya muchísimo en la teología bíblica y en el misticismo. Utiliza esta estructura para afirmar que todo lo que somos en el plano invisible termina manifestándose milimétricamente en el plano visible. Vale, un segundo. Antes de diseccionar el cuerpo humano de la cabeza a los pies, necesito que hagamos una pausa. Dime. Las fuentes mencionan conceptos complejos desde el principio. Hablan de la cábala, el árbol de la vida, las sefirots. Para quienes no somos expertos en misticismo antiguo, a ver, ¿cómo podemos traducir esto de forma sencilla? ¿Qué son exactamente estas sefirots y cómo acaban conectadas a algo tan mundano como un dolor de estómago? Pues es una pregunta fundamental, porque sin esto el resto suena a magia potagia. Imaginemos que el universo funciona con un código informático inmenso. El árbol de la vida es, básicamente, el diagrama de ese código. ¿Como el esquema de programación? Eso es. Y las sefirot, que son 10 en total, funcionan como canales o filtros. Piensa en la luz blanca atravesando un prisma y dividiéndose en diferentes colores. Cada sefirá es un sabor distinto de energía divina. Una es pura voluntad, otra es sabiduría, otra es compasión, otra es rigor. O sea, vibraciones diferentes. Exacto. Y lo que este texto propone es que cuando esa energía cósmica desciende para crear a un ser humano, ese árbol de la vida se superpone exactamente sobre el sistema nervioso y los órganos. El hardware humano está diseñado a imagen y semejanza del software divino. Me encanta la analogía del software renderizándose en el hardware. Y hay un detalle histórico y teológico en los apuntes que refuerza esta idea del diseño original, que me pareció muy curioso. Se menciona que la humanidad fue creada en el sexto día. Claro, el número 6. Sí, en numerología bíblica, el 6 es el número del hombre, un puente hacia la divinidad o el descanso, que sería el 7. El autor hace hincapié en contrastar esto con visiones más oscuras. Señala que el 6 acompaña a la humanidad desde el principio como un sello de propósito, muy alejado de la interpretación del 666, asociado históricamente a figuras tiránicas como el Kaiser o Nerón. Es decir, el diseño base es divino, no es corrupto. Eso es clave. El plano original es perfecto. Pero claro, luego entramos en el mundo físico, y ahí la cosa cambia. Y aquí el texto lanza un dato genético fascinante para explicar por qué no todos partimos de la misma base emocional. Afirma que heredamos aproximadamente un 65% de nuestra madre y un 35% de nuestro padre. Fíjate, eso me llamó muchísima la atención. ¿Por qué esa asimetría? O sea, biológicamente recibimos la mitad del ADN de cada uno, pero el texto le da mucho más peso a la madre en la configuración de esta arquitectura del alma. Yo misma me quedé pensando en esto. Sí. A ver, el origen lo justifica desde la formación del recipiente físico. Como el cuerpo se gesta dentro del vientre materno, ese primer entorno actúa como la matriz donde se imprime el diseño del alma. Ah, claro, tiene sentido desde ese punto de vista. Exactamente.
Por tanto, las cargas emocionales ancestrales, los miedos y las estructuras de pensamiento de la línea materna tienen un impacto muchísimo mayor en cómo se cablea inicialmente esa persona. Vale, entonces, si el cuerpo es el lienzo donde se pinta todo esto, ¿cómo llega exactamente un trauma o un miedo a convertirse en una enfermedad? El texto describe esto como un proceso implacable de 3 pasos. Primero, ocurre una ruptura espiritual, una desconexión con el propósito superior. Que suele pasar desapercibida, por cierto. Claro, al no resolverse, esa fisura gotea hacia abajo y se estanca como un malestar emocional. Aparece la tristeza, la ira, esa sensación de vacío. Y finalmente, cuando la mente ya no puede contenerlo, explota en el cuerpo. Es la somatización física. Y para ilustrar este mecanismo, la fuente utiliza el ejemplo clínico de la depresión. Es muy revelador. Según esta visión, la depresión no nace espontáneamente en el cerebro biológico por un desajuste químico. No es solo biología. No, el desajuste químico es el humo, no el fuego. El fuego es una desconexión espiritual en la sefirá de Keter, que se sitúa en la parte superior de la cabeza y representa la voluntad divina y el propósito. Cuando esa conexión se rompe, la persona pierde el para qué de su existencia. Madre mía. Emocionalmente hay una sensación de deriva total que acaba aplastando a la biología. Esto cambia por completo la forma de ver la medicina. Siguiendo con tu analogía del coche de antes, entonces el cuerpo físico es como la luz roja del motor que se enciende en el salpicadero, ¿no? Tal cual. Tomar antidepresivos o analgésicos sin indagar en el alma sería el equivalente a ponerle un trozo de cinta adhesiva negra a la luz para dejar de verla. Sí, bueno, ya no molesta a la vista, pero el problema debajo del capó sigue destruyendo el motor día tras día. Esa es una imagen perfecta de lo que plantea el autor. Y lo fascinante aquí es cómo conecta esta filosofía mística con soluciones prácticas y físicas. Porque el texto argumenta que como el cuerpo y el alma están unidos, la calle es de doble sentido. Mover el cuerpo transforma el espíritu. O sea que la acción física tiene impacto espiritual. Exacto. Propone acciones como el entrenamiento de fuerza en el gimnasio o el ayuno prolongado. El ayuno no solo induce la autofagia para limpiar células muertas a nivel biológico, sino que, según el texto, somete a la carne para dar espacio a que el espíritu se reorganice y redefina el diseño del alma. Es decir, al transformar el hardware, estamos forzando una actualización del software. Teniendo este mecanismo claro, me parece el momento perfecto para explorar el mapa en sí, porque el texto no se queda en teorías, hace una cartografía implacable de los órganos internos. Empieza por la cabeza. Sí, la sede de las sefirot superiores. Eso es, Jochma, Binah y Keter. Aquí se aloja lo que el autor llama la visión financiera. Según los apuntes, cuando alguien sufre de migrañas constantes o dolores de cabeza tensionales, no es solo estrés laboral, es un caos mental espiritual. Hay ideas, hay chispas creativas, pero falta la estructura divina para ejecutarlas. Es el estrés puro de no poder materializar el propósito. Si esa energía no encuentra salida en la cabeza, tiene que descender. Y llegamos al corazón, que corresponde a la sefirá de Tiferet. El corazón es el punto de equilibrio central. Y el texto le da un enfoque muy particular, ¿verdad? Muy particular. Si la cabeza tiene la visión financiera, el corazón tiene el propósito económico. Es el órgano que responde a la pregunta de ¿para qué se quiere generar riqueza? Pero Tiferet también es el centro del amor y la verdad. Por eso, el texto sostiene que las arritmias, los pinchazos en el pecho o la presión crónica son somatizaciones directas de un amor reprimido o de traiciones pasadas que el alma se niega a perdonar. Buf, y aquí es donde la narrativa del cuerpo se vuelve casi una novela de suspense. Si el corazón, que debería ser el motor del amor y el propósito, se inunda de obstáculos, esa energía densa tiene que caer a algún sitio. Y cae directamente al hígado, que está asociado a Jebura, la sefirá del rigor y la severidad. El hígado es territorio complicado. Ya lo creo. El texto entra en un terreno muy oscuro aquí, hablando de la ira y el control. Quien padece problemas hepáticos crónicos, según esta visión, es alguien que intenta dominar obsesivamente su entorno. Es el órgano del control absoluto y de una ansiedad terrorífica a perder dinero o estatus. Sí, el hígado actúa como el procesador de la rabia no digerida. Pero, a ver, el recorrido de la energía no acaba ahí. Si esa ansiedad se transforma en un miedo profundo e infundado al futuro, el impacto baja a los riñones. Los miedos líquidos, podríamos decir. Exacto.
Los cálculos renales o las infecciones en esta zona se describen literalmente como miedos paralizantes materializados, piedras formadas por el terror al qué dirán o a la ruina inminente. Es increíble. Y justo en esta zona inferior llegamos a la sefirá de Yesod, que abarca los órganos sexuales. Yesod es el embudo, el canal final de la creatividad y la generación de riqueza material. Y ojo, aquí encontré el concepto más rompedor de todos los apuntes, lo que llaman los reshimot. Los reshimot, sí. Se describe como un residuo energético. Básicamente, el texto afirma que mantener relaciones íntimas con personas caóticas o destructivas deja un rastro tóxico que bloquea Yesod. A ver, espera, frena ahí. Entiendo la metáfora del caos, pero ¿me estás diciendo que según este texto, un historial de malas citas o una ruptura tóxica puede llevar a alguien a la bancarrota literal? ¿Cómo se justifica una causalidad tan extrema? Ya, suena fuerte. Pero si conectamos esto con el panorama general, requiere entender la mecánica de Yesod. En este sistema, Yesod es el recipiente que recoge toda la visión de la cabeza, el propósito del corazón y la disciplina del hígado, y lo canaliza hacia el mundo material para crear abundancia. Es el conducto de la creatividad pura. Vale. ¿El canal de salida? Eso es. Si ese conducto entra en intimidad con el desorden, absorbe esos reshimot, que son huellas de trauma ajeno o caos. El embudo se agrieta, y cuando el recipiente está roto por el caos relacional, la capacidad de mantener la disciplina, el enfoque en los negocios y la motivación se esfuma. La riqueza material entra, claro, pero no puede sostenerse. Se filtra y desaparece porque la estructura creativa está contaminada. O sea, es una visión brutal. Básicamente, las relaciones se convierten en las inversiones de mayor riesgo para la propia estabilidad financiera. Ahora bien, si los órganos internos son la fábrica donde se procesa toda esta energía de propósito, miedo y control, las extremidades son las herramientas de distribución, ¿no? El currículum visible de una persona ante el mundo. Y el análisis que hace de las manos es asombroso, porque divide radicalmente las funciones entre la derecha y la izquierda. Así es. No son para nada simétricas a nivel espiritual. La mano derecha corresponde a Gesed, que es la misericordia, la bondad, la expansión. Es la capacidad de dar al mundo. El autor señala que un agarre débil con la mano derecha delata un miedo irracional a la generosidad o incluso una tacañería oculta. ¡Qué curioso! Y por el contrario, un dolor crónico en el brazo derecho indica que hay un exceso de Gesed. La persona se está sacrificando innecesariamente, asumiendo cargas de otros por no saber decir que no. Y para equilibrar ese exceso de dar, tenemos la mano izquierda asociada a Geburá, el rigor y los límites. La izquierda es la capacidad de recibir y de poner barreras. El maestro apunta a algo fascinante. Un puño izquierdo que tiende a cerrarse involuntariamente, o que siempre está en tensión, es un grito sordo de rabia contenida. Pura tensión acumulada. Sí, pero si falta fuerza para agarrar objetos con la izquierda, hay un diagnóstico financiero letal. Significa incapacidad para sostener la abundancia. O sea, la persona puede generar dinero, pero inconscientemente no se siente merecedora de recibirlo y lo dejará escapar. Aquí es donde se pone muy interesante, porque el nivel de detalle llega hasta los propios devos. Sí, asignando una sefirá específica a cada uno para explicar su función mecánica en la vida. El pulgar es Keter, la voluntad. ¿Por qué el pulgar? Pues porque es el único dedo que se opone a los demás, el que dirige la acción de la mano, igual que la voluntad dirige la vida. Un pulgar largo y fuerte indica un propósito material claro. Pero ojo, si es excesivamente rígido, denota un ego tan gigantesco que bloquea cualquier consejo externo o conexión divina. Luego está el dedo índice, que es Jochma, la sabiduría. Es el dedo con el que señalamos el camino. Un índice largo marca un liderazgo nato. Pero si presenta torsiones o está torcido, el mapa revela una mente plagada de dudas y confusión al tomar decisiones vitales. El dedo medio, al ser el eje central de la mano, es Tiferet. Un dedo medio recto refleja armonía emocional. Mientras que la rigidez ahí esconde traumas profundos no expresados, claro. Y los dos últimos dedos son el termómetro del éxito y las relaciones. El anular, donde culturalmente se coloca el anillo, es Yesod, el centro de las alianzas y la energía creativa y sexual. Si es notablemente largo, señala un flujo vital altísimo, pero si tiende a curvarse hacia los otros dedos, el diagnóstico es dependencia emocional severa. Y finalmente, el meñique es Malhut,
La base, la pura manifestación material. Y mira, este detalle me hizo reír a carcajadas cuando lo leí. Según el origen, si el meñique es muy corto, en proporción al resto de la mano, advierte de una dificultad enorme para concretar negocios o manifestar dinero. Pero si es inusualmente largo, rozando la altura del anular, augura una suma prosperidad y facilidad financiera. Una ventaja de diseño. Ya te digo, me imagino a la gente en su próxima primera cita pidiendo que les pasen la copa de vino solo para evaluar secretamente la longitud del dedo meñique y anular de su acompañante para calcular si hay futuro financiero ahí. Sería una escena bastante cómica, sin duda. Pero aquí el texto hace una aclaración muy importante para separar este conocimiento del pensamiento mágico. Esto no es quiromancia. No se trata de adivinar el futuro leyendo las líneas de la mano a lo divino, sino de comprender la arquitectura biológica actual. Claro, no es esoterismo barato. Para nada. Por ejemplo, aborda el famoso mito de cuando te pica la palma de la mano. Si hay picor en la derecha, no es que vaya a llover dinero del cielo, es una necesidad energética reprimida del alma de ejercer la generosidad, de dar. Si pica la izquierda, es la capacidad de recibir pidiendo ser activada. Todo responde a un flujo de energía buscando salida. Incluso menciona que anomalías físicas de nacimiento, como nacer con un sexto dedo, no son errores aleatorios, sino que representan una doble porción de la capacidad de manifestación de esa sefira. Todo está hiperestructurado, la verdad. Y una vez analizadas las manos como herramientas, el texto nos pide dar un paso atrás para observar el marco completo del cuerpo físico, la postura, cómo nos movemos en el mundo y qué proyecta nuestro rostro, ya que lo define como el último elemento de manifestación. Sí, empezando por la base, las piernas y los pies. Unas piernas fuertes revelan personas de acción y fe, con capacidad de avance, pero unas piernas débiles muestran estancamiento emocional. Y los detalles micros son los que asustan. Uy, sí, cuéntalo. Habla de tener los dedos de los pies crónicamente encogidos. El diagnóstico es un miedo terrorífico al futuro. O tener los talones con durezas extremas, lo cual documentaría un historial de sufrimiento y falta de estructura en el pasado. Y subiendo por la espalda, la geografía del estrés está perfectamente delimitada. La espalda es un mapa en sí misma. La alta soporta el exceso de responsabilidad y el estrés cognitivo. La espalda media, al estar detrás del corazón, carga con las traiciones amorosas o heridas de exparejas. Y la espalda baja emite señales de dolor agudo cuando hay problemas y miedos económicos inminentes. Y la postura frontal no es menos reveladora. Un cuello rígido es la somatización de una resistencia patológica al cambio. Caminar con el pecho abierto muestra amor propio y abundancia, pero un pecho hundido o cerrado es un mecanismo físico para proteger heridas emocionales fuertes. Y un abdomen tenso vuelve a señalar ese miedo a perder dinero. Es literalmente imposible esconderse de uno mismo. Y el escáner definitivo llega con el rostro, empezando por el cabello, que actúa como una antena de energía y pensamiento. Una caída masiva refleja estrés y la aparición prematura de canas no se achaca a la genética, sino a un agotamiento espiritual del alma. El escrutinio sigue con las cejas, que representan Binah. Unas cejas muy marcadas o pobladas indican un carácter dominante. Si están caídas, revelan una tristeza acumulada. Las pestañas actúan como protección emocional. Si son débiles, exponen a una persona con hipersensibilidad. Y las orejas, bueno, son para escuchar verdades. Y el detalle de las orejas me voló la cabeza. El maestro aporta que si durante una conversación alguien se toca o rasca la oreja repetidamente, significa resistencia o incomodidad ante una verdad que duele. El cuerpo delata a la mente. ¿Totalmente? Los ojos, eternamente conocidos como el espejo del alma, muestran si esquivar la mirada es por simple timidez o, según el texto, por culpa o vergüenza oculta. Y para cerrar el rostro están los labios, conectados a Malhut y a la palabra. Y aquí hay tela, ¿eh? Sí, unos labios gruesos caracterizan a personas altamente emocionales que cargan con los problemas de toda su familia. Y los apuntes tocan aquí un tema fascinante: la cirugía estética. Si alguien se opera los labios por estética, para engrosarlos, el texto dice que en realidad está siguiendo el guión de su alma, buscando manifestar esa carga emocional. ¿Significa eso que no podemos escapar de nuestro diseño interno ni pasando por el quirófano? Esto plantea una pregunta importante sobre el libre albedrío frente al diseño del alma.
Lo que defiende la fuente es que el cuerpo es el lienzo final. Cualquier alteración, incluso una cirugía estética, refleja una necesidad interna no resuelta de equilibrar esa energía. El alma presiona a la materia para compensar una carencia. Entonces, ¿qué significa todo esto? Tras analizar las notas de principio a fin, para quienes nos escuchan, esto no es solo teoría mística, es una invitación a hacer un autoescáner, aprender a observar si cruzamos los brazos protegiendo Tiferet, si caminamos encorvados por el peso de la culpa o porque sufrimos del estómago a fin de mes. Nos otorga información crucial para ir al verdadero origen del problema, en lugar de solo medicar el síntoma. Y nos da responsabilidad sobre la propia curación, porque hay un punto sutil en la lección que invita a una reflexión profunda. El texto dice que el cuerpo se transforma desde el espíritu, sí, pero también menciona que la acción física puede redefinir el diseño del alma. La calle de doble sentido que decíamos. Exacto. Entonces, la pregunta que queda en el aire es esta. Si el cuerpo refleja el alma, ¿podemos engañar positivamente al sistema adoptando deliberadamente la postura física del éxito? Si nos forzamos a abrir las manos, a relajar el abdomen, a mantener la cabeza erguida enfrentando el horizonte, podemos obligar a nuestras emociones y a nuestro espíritu a sanar y alinearse con esa nueva realidad física. Es una posibilidad fascinante. Desde luego, es un experimento vital que merece la pena explorar.